Bueno, el tema de esta tarde, como les había dicho, es la moda. Esta es otra medida de tendencia central, es decir, que los valores encontrados o calculados van a tender a ubicarse al centro de los valores de la variable, que tiene una característica fundamental y es el valor que se repite una mayor cantidad de veces. Y en una serie es fácil de ubicarla en donde encontramos la mayor cantidad de repeticiones o en donde se encuentra la mayor frecuencia. Son dos elementos fundamentales, el encontrar aquel valor que más se repite o en una serie de datos, aquel valor que tiene la mayor frecuencia. Y les menciono 4 casos importantes. El primero, cuando hablamos de la moda por simple inspección, aquí podemos suponer que esta es la edad de un grupo de niños, ¿verdad? Hay niños de 2, otro de 2, otro de 3, otro de 5, otro de 7, otro de 5, otro de 5, otro de 7, otro de 5 y otro de 3. Nótese que uno podría decir, bueno, los ordeno del menor al mayor y la edad mayor de pronto pudiera ser la moda, pero no. Aquí la edad que más se repite y está marcada en color rojo es la de 5 años. Nótese que el 5 está 1, 2, 3, 4 veces. Entonces no es la cantidad de veces que se repite, no es 4, sino es la edad de 5 la que más se repite, por ende la moda es 5. También podemos hablar de un segundo ejemplo, una moda para una serie simple. Le preguntaron a 45 empleados cuál era su salario y la respuesta a la hora de ordenarla, desde el salario menor hasta el mayor, fue que 3.500 ganan 4 trabajadores, 6 trabajadores ganan 5.500, 12 trabajadores ganan 8.800, 10 trabajadores ganan 10.000, perdón, 20 ganan 10.000, 3 ganan 25.000. Sumamos ellos, nos da 45 y nótese que marcado aquí en color rojo, la moda. La moda no es la cantidad de repeticiones, no es 20, la moda es 10.000, es el salario que más se repite. Luego tenemos otro tercer tipo de moda, el que conocemos como moda cruda. La moda cruda está definida como la marca de clase o punto medio de la clase modal. Recuérdense que las marcas de clase salen de sumar los límites inferiores más los superiores o viceversa y dividirlos dentro de 2. Es una semisuma de los límites de clase, la marca de clase. Entonces, para encontrar la moda cruda antes debemos de obtener lo que se denomina clase modal. Y hemos colocado aquí en color verde la definición de que es una clase modal. Y decimos así sencillamente, es en donde se ubica la frecuencia mayor. Si tenemos aquí el ejemplo al lado derecho, en esta distribución de frecuencias, en este cuadro, ustedes aprecian que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Cada clase tiene su frecuencia. Estas están expresadas en miles de quetzales, si lo recordamos. Entonces hay 4 empresas que pagan entre 35,000 y 40,000 quetzales en impuestos. Y así nos vamos. 5 entre 41 y 46, 8 entre 47 y 52, 14 entre 53 y 58, 8 entre 59 y 64,000, 4 entre 65,000 y 70,000 y 3 entre 71 y 76,000 para un total de 46 empresas. Nótese que conforme la definición de moda, esta se ubica en donde está la frecuencia mayor. Es aquí el punto para que yo me guíe en la ubicación de la moda, de la clase modal, mejor dicho, es en donde el valor mayor de la frecuencia ahí se ubica. Entonces, aquí he marcado en color amarillo que la clase modal es la que tiene la F o la frecuencia mayor. Y entonces, partiendo de esos dos valores, límite inferior, que es 53, límite superior, que es 58, lo sumamos, lo dividimos dentro de 2, nos da 55.5. Este sería un valor teórico denominado como moda, porque de alguna manera estamos suponiendo que el valor de impuestos sobre la renta que más
pagan o que pagan una mayor cantidad de trabajadores es el de 55.50 miles de quetzales. Ya vamos a ver que en otros casos, en la serie simple, mejor dicho, ya hemos visto que es el valor que más se repite. Aquí, con esta moda cruda, lo calculamos de esa manera. Luego veremos más adelante el tema de la moda interpolada como un cuarto ejemplo. Pero antes vale la pena recalcar algunas características importantes. Ya lo hemos dicho, si algo distingue o define a la moda es que es el valor que más se repite, algo que está de moda, la canción que más escuchamos en la radio, el color de ropa que más se repite, una película, en fin, lo que de alguna manera, o el producto líder para una empresa, ¿verdad? Aquel que más se vende. Ese es el producto de moda para esa organización. Otra característica importante de la moda es que no está afectada por valores extremos. Es decir, que aquí pueden haber valores inferiores, como en este caso hay 1, 1, 1, 5, 7, 9 y 1000, que fueron las ventas expresadas en miles en un grupo de empresas. Imagínense ustedes, las que venden 1000, que son 3, es el valor que más se repite, no es 3, sino es el 1, ¿verdad? El valor que más se repite. Luego 5, 7, 9 y 10 que solo aparecen una vez. Y pueden haber casos en los que no haya moda. Si aquí hubiera algún valor que no se repite, no hay moda, ¿verdad? Esto visto en Excel les da prácticamente un error, ¿verdad? Un código de error de que no hay un valor modal. Podemos ver también que pueden haber diferentes tipos de moda. Tradicionalmente en una series que tienden a parecerse a una curva normal, la moda frecuentemente es unimodal por esa característica que hemos hablado, ¿verdad? Que valores extremos muy pocos van continuando de forma ascendentemente, llegan a un punto máximo, el punto máximo es la moda, y luego continúan descendentemente sin llegar a topar o a tocar el eje de las X, ¿verdad? O el eje de las abscisas. Es decir, la curva normal en teoría se extiende perpendicularmente hasta el infinito. Por eso es que hablamos de la característica de que la curva normal es asíntota o asintótica. Tenemos también que hay casos reales en los que pueden haber dos modas, o la moda tiene el mismo valor o hay valores muy próximos, ¿verdad? Ustedes ven aquí la gráfica, que esta distribución tiene la característica de que es bimodal, pero en la gráfica se aprecia que el del lado derecho tiene pues ligeramente un poco más de valor la moda. La moda también puede ser multimodal. Aquí vemos en esta gráfica 4 picos, 4 modas que se repiten. Así que lo usual bajo la característica de normalidad es unimodal, pero pueden haber bimodales o hasta multimodales. A continuación les presento la fórmula para el cálculo de la moda interpolada, así se le llama. De hecho, la fórmula en su prontuario es esta que ustedes ven aquí, MO, el O no se aprecia aquí, es igual a LRI, el LRI es el límite real inferior de la clase modal. Ya hemos dicho que el límite real inferior sale de que al límite discreto o aparente le restamos media unidad, ¿sí? Entonces hay que ubicar antes la clase modal para saber en dónde va a estar ese límite real inferior. Luego tenemos más un corchete y tenemos este triangulito y un 1. Esto en simbología es una delta minúscula sub 1. Se dice que es las frecuencias absolutas de la clase modal, es decir, yo ubico cuál es la clase modal y a esa menos le voy a restar las frecuencias absolutas de la clase anterior a la modal. Entonces ubico la clase modal y luego le resto la frecuencia anterior a la clase modal. Luego el delta 2, y nótese que el delta 1 va en el numerador y en el denominador aquí. Alguien podría decir se repiten y se cancelan, pero si estuvieran multiplicando, sí las cancelan. Pero aquí una no tiene relación ni de suma ni de multiplicación con ninguna, sino que es única. Y aquí abajo está sumando, por lo tanto no la podemos eliminar. Delta 2, sin embargo, es la frecuencia absoluta de la clase modal, ahí donde ubicamos la frecuencia mayor, menos la frecuencia absoluta siguiente al intervalo de la clase modal.
Así que es relativamente sencilla la información. Necesitamos ubicar la clase modal, establecer cuál es el límite real inferior de esa clase modal, restándole media unidad, ver cuál es la frecuencia modal menos la frecuencia anterior a la modal y ver cuál es la frecuencia siguiente y restársela también. Vayamos a hacer el ejercicio entonces. ¿Cómo les pueden preguntar en el examen? En sus laboratorios o exámenes parciales les pueden preguntar en función de la variable que están analizando. Aquí estamos analizando en el caso que traemos en la clase el impuesto sobre la renta, una distribución de frecuencias sobre el impuesto sobre la renta pagado por un grupo de empresas. Entonces la pregunta dice calcular el valor del impuesto sobre la renta que más se repite. Si fueran salarios, el salario que más se repite. Si fuera la edad que más se repite. Si fueran los ingresos que más se repiten. Si fuera el IVA que más se repite. Entonces les van a preguntar por el valor que más se repite. Siempre que les pregunten por el valor que tiene la máxima frecuencia o la mayor cantidad de observaciones o el valor que más se repite, les estarán preguntando por la moda. Entonces ustedes ven aquí que vamos a la solución. El paso número 1 que nos toca aquí es localizar la clase modal, identificar la clase modal. ¿La clase modal cuál es? En donde se ubica la mayor frecuencia. 4 va ascendente al 5, luego a 8, luego 14, 8, 4 y 3. La clase modal es la que se ubica justo aquí, ¿verdad? Y entonces tenemos que la clase modal tiene un límite inferior de 53 y un límite superior de 58, tiene una frecuencia de 14, tiene una frecuencia anterior, delta 1, aquí se las puse como una D, pero en realidad es un triangulito, ¿verdad? Delta 1 sería la resta de 14 menos la anterior, que es 6, 14 menos 8 igual a 6, y delta 2 sería igual, 14, coincidentemente, 14 menos 8 igual a 6. Entonces ahí tenemos ya prácticamente la información que requerimos. Aquí la vamos a colocar. Paso número 2, tomamos los datos que solicita la fórmula en base a la clase modal identificada. LRI nos va a dar 52.5, que es 53 menos 0.5. Si volvemos, es el límite inferior, 53, menos media unidad para que se convierta en real. 53 menos 0.5, 52.5. Delta 1 o triangulito 1, como le quieran llamar, es igual a 6. ¿De dónde sale el 6? De este 14 menos el anterior, que es 8. Ese es delta 1. ¿De dónde sale el siguiente? Delta 2. Es también coincidentemente también igual a 6. 14 menos 8 igual a 6. Entonces aquí están los dos deltas. Aquí es coincidencia que aquí esté el 8 y aquí esté el 8. Podría haber aquí 6 y el delta entonces sería 14 menos 6. Aquí podría ser 5, aquí sería entonces 14 menos 5. Es pura curiosidad. ¿Qué nos toca establecer? El intervalo de amplitud constante, que también lo pide la fórmula y que de pronto en este caso en la fórmula pues está expresado aquí con una I minúscula. En simbología puede ser I minúscula. Yo prefiero usar la I mayúscula porque la I minúscula pareciera que fuera la tasa de interés, ¿verdad? Por eso es que uso la I mayúscula. Tenemos el intervalo de amplitud constante, sale también de restar el límite superior menos límite inferior más la unidad. De hecho, en esta distribución pudiéramos probar con todas, ¿verdad? No solo con 58 menos 53 más 1 igual a 6, sino podemos decir 40 menos 35 es igual a 5 más 1 es igual a 6. Podemos decir 46 menos 41 más 1 igual a 6. Es decir, aquí estamos hablando de un intervalo seguramente de intervalo constante, ¿verdad? Así que tenemos prácticamente toda la información que nos pide la fórmula. Por ende, perdón, la fórmula de la moda nos dice que moda es igual al límite real inferior de la clase modal, que es 52.5, sino más, delta 1, que es 14 menos 8 igual a 6, que también va en el denominador delta 1, tenemos 6 aquí. Si aquí el delta hubiera sido 5, iría repetido aquí, no importaría. Más, dice la fórmula, delta 2, que coincidentemente también es 6, ¿verdad? Por el intervalo de amplitud constante igual a 6. Es una colección de 6 aquí. Es la pura gana de confundir, ¿verdad? Pero en realidad son valores diferentes.
o tienen un origen diferente. Por ende, si aplicamos esta fórmula, que obviamente es esta que ustedes tienen aquí, ¿sí? Moda es igual al límite del inferior más corchete delta 1 dividido delta 1 sumado a delta 2 por el intervalo de amplitud constante. Está toda esa operación ya expresada. Decimos entonces que moda es igual a 6 dividido 12, porque 6 dentro de 6 más 6 es igual a 12, nos da 0.5, multiplicado por 6. Si yo multiplico 0.5 por 6 me da 3, entonces 52.5 más 3. La moda curiosa y casualmente es igual a 55.5 miles de quetzales, que era la moda cruda que determinamos. Aquí es simple coincidencia que la moda sea exactamente igual a la moda cruda. Y les quiero recordar eso, pues esta fue la moda cruda que calculamos, 55.5, pero esto es solamente si se las pidieran. Determine la moda cruda. Lo normal en el examen va a ser que ustedes tengan que hacer esta solución. Lleguen al resultado de la forma que aquí llega. ¿Alguna duda, alguna pregunta aquí? Porque aquí la interpretación, el valor del ISR que más se repite entre los 46 contribuyentes analizados es de 55.5 miles de quetzales. Por favor, ¿dudas o preguntas? ¿No? ¿No hay dudas? ¿No hay No, preguntas? no, licenciado. Bueno, vamos a continuación entonces a... Gracias, Janine. Gracias, Moisés. Gracias, Luis. Vamos a continuar entonces con la presentación. Esta es otra medida de tendencia central. Se llama la mediana. Perdón, por ahí preguntó alguien. Sí, licenciado. Sí, Jorge, adelante, buenas tardes. Solo con una duda, no puede llegar en un contexto en el que el I minúscula en aquella fórmula no se pueda llegar a confundir con la unidad imaginaria. No creo, ¿verdad? Perdón, repítame la pregunta, no la escuché bien, aquí está lloviendo fuerte. Si en la fórmula que nos acaba de mostrar la Ajá. letra I se puede llegar a confundir en algún contexto con la unidad imaginaria. No, mi estimado, aquí tratamos de tenerla y situarla básicamente en el intervalo de amplitud constante. Todas estas fórmulas en nuestro prontuario, de hecho, por eso es que trato de tomarle la foto y pegárselas, devienen del prontuario que les proporcionamos o les vendemos en el curso. Pues bueno, el curso no se los vende, compran ustedes y es justamente esta que usted dice, ¿verdad? Confundir esta I con una unidad de medida imaginaria, me dijo, ¿verdad? Sí, con raíz de -1, por ejemplo. Raíz de -1, no, mi estimado. No, no debiera de confundirse. Aquí es intervalo de amplitud constante. Nos referimos a eso. Bueno, vamos a continuación entonces a hablar de la mediana. La mediana su símbolo es MD y es también otra medida de tendencia central. De hecho, es la que nos sirve de punto de partida para la utilización de medidas de posición, ya que divide todos los datos que tengamos en dos grupos iguales. Es decir, yo veo cuál es mi 100% de datos y justamente al 50% separo una mitad y separo a la otra, y ese punto de alguna manera me deja de un lado todos los valores inferiores a la mediana y del otro todos los valores superiores a la mediana. Por eso es que parte de su definición nos dice que la mediana es aquel valor que alcanza al 50% de los casos. Si los alcanza, también los deja bajo sí. Entonces decimos, es el valor que alcanza o deja bajo sí al 50% de los datos y que es superado o que tiene arriba de dicho valor el otro 50% de los datos. Pueden haber dos casos para trabajar una mediana en una serie simple. El primer ejemplo que les puedo dar es cuando sea una serie impar.
Ustedes, por ejemplo, tienen las edades de 5 niños, uno que tiene 6, otro que tiene 3, otro que tiene 5, otro que tiene 9, otro que tiene 8. Para que lo apliquen en el ejemplo de las edades del salón, ¿verdad? ¿Qué es lo primero? Ordenar las edades. Aquí, como no hay 2 de 3, no está el conflicto de cuál de los dos que tiene 3 es menor, ¿verdad? En el salón se habría que pedirles fecha de nacimiento para saber exactamente cuál es la edad mediana. Pero aquí básicamente, ¿qué hacemos? Ordenamos las edades. El menor es de 3, el que le sigue tiene 5, el que le sigue tiene 6, el que le sigue tiene 8 y el que le sigue tiene 9. En una serie impar, el valor mediano es el que queda justamente a la mitad. Entonces, el 6 deja abajo sí al 50% de las edades y el 6 deja sobre sí al 50% de las edades. Entonces, tenemos que la edad mediana es igual a 6. Tenemos también una serie par. Esta serie par, aquí tenemos otro ejemplo, se tienen las edades de 6 niños, no 5, sino 6, ¿verdad? Uno que tiene 10, otro que tiene 6, otro que tiene 3, otro que tiene 5, 9 y 8. ¿Qué he hecho? Agregar un niño de 10, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Los ordenamos y entonces igual empieza en 3, en 5, en 6, en 8, en 10, en 9 y en 10. ¿Qué hacemos entonces cuando se trata de una serie par? Sumamos las dos edades centrales. Los dos que quedan al centro son 6 y 8. Entonces, para obtener la mediana, sumamos los dos términos centrales. 6 más 8 es igual a 14 y lo dimos dentro de 2. La mediana es igual a 7. Nótese entonces que se deben ordenar los datos de la variable de menor a mayor. Ese es un punto importante. Y aquí está justo para que ustedes lo vean gráficamente cómo la mediana es la edad que tiene la persona que está justamente al centro, ¿verdad? Formas en las que les pueden solicitar el cálculo de la mediana en un laboratorio, en un examen, les pueden preguntar, calcule el valor mediano. Encuentre el valor que es alcanzado por el 50% de los casos. También les pueden decir, encuentre el valor que es superado por el 50% de los casos. También les pueden decir, encuentre el valor que deja bajo sí el 50% de los casos. O también les pueden decir, encuentre el valor que deja sobre sí al 50% de los casos. O encuentre el valor que divide a la distribución en dos partes iguales. De todas esas formas de preguntarles, se estarán refiriendo específicamente al cálculo de la mediana. La fórmula de la mediana es esta, MD es igual a LRI, aquí es límite real inferior de la clase mediana. Eso significa el LRI, límite real inferior de la clase mediana, más corchete, y aquí marcado en rojo, N dentro de 2. Ese N dentro de 2, aquí les estoy yo dejando la señalización, ¿verdad? Es la base para encontrar la clase mediana. Esta parte es clave para poder encontrar la clase mediana, donde N es el número total de elementos y 2 es un valor constante para dividir exactamente a la mitad el valor, ¿verdad? Dejarlo al 50%. FA es frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, entonces voy a tener que calcular frecuencias acumuladas y saber cuál es la clase mediana para poderle restar la clase anterior, la frecuencia acumulada anterior, perdón. La F minúscula, que son las frecuencias absolutas de la clase mediana, y el intervalo de clase mediana. Como ven, yo prefiero utilizar el I de mayúscula como intervalo constante en lugar de la I minúscula para evitar cualquier confusión, ¿verdad? I de intervalo. Sabiendo entonces que esta es la parte clave que me sirve para encontrar la clase mediana, yo debo de saber cuál es mi total de datos o elementos a estudiar y lo dentro de 2 para ubicar la clase mediana. Vayamos entonces con la pregunta que tenía este examen. Este es un examen que estaba planteado de esta manera y que de pronto, pues, me está sirviendo de base para poderlo ir resolviendo con ustedes en clase. La pregunta de ese examen decía, determinar el valor del ISR que deja bajo sí a 23 contribuyentes.
sea, de pronto no tiene nada que ver ni parece relacionarse nada con la mediana, ¿verdad? Determinar el valor del ISR. Recuerden que estamos analizando el impuesto sobre la renta pagado por un grupo de 46 contribuyentes. Y coincidentemente, sabiendo que la cantidad a analizar es la de estos 46 contribuyentes que estamos analizando, que son los mismos, en el caso de la moda, los datos son los mismos, nos están pidiendo determinar aquel valor que deja bajo sí a 23 contribuyentes. Curiosamente, hay que recordar que N es 46, ¿verdad? Y al dividir entre 2, que es el valor constante, el que estamos hablando aquí, representa el 50% de los casos. Por ende, por relación, por asociación, por lo que fuera, por chispa, lo que querramos decir, aquí lo que nos están pidiendo no es calcular ni cuartiles ni deciles, sino calcular el valor mediano, ¿verdad? Claro que vamos a ver más adelante que uno de los cuartiles puede dar el mismo valor, pero de momento nos vamos a concretar en resolver a través de la fórmula de la mediana. Y aquí vienen los pasos que tenemos que realizar. El paso número 1 es sumar nuestra columna de Fs. Recuérdense que tanto las clases como las frecuencias puede ser un dato que ya nos den. Hemos encontrado variantes que no nos dan el resto de clases y solo nos dan la primera, o nos dan el límite inferior, o nos dan el límite inferior diciéndonos de qué intervalo se trata. Pero ese es un asunto previo que tendremos que resolver. Si no, pues el primer caso tendrá que ser sumar las frecuencias, 4 y 5, 9, y 8, 17, 17 y 14, 31, más 8, 39, más 4, 43, más 3, 46. Mi n es 46, entonces ya tengo el dato de qué valor va a tener n. Luego vamos a operar las frecuencias acumuladas. Recuérdense que las frecuencias acumuladas, la primera se copia, son 4 copiados, luego decimos 4 primera acumulada más siguiente absoluta, 4 y 5 da 9, 9 y 8, 17, 17 y 4 y 14, 31, 31 y 8, 39, 39 y 4, 43, 43 y 3, 46. La última frecuencia acumulada es igual a nuestro E. Tenemos prácticamente encontrado esto. Entonces, están encontradas nuestras frecuencias acumuladas. El paso número 3 es identificar la clase mediana. Para ello vamos a utilizar la parte de la fórmula donde tenemos el n dentro de 2. N representa el 50% de los casos o de los datos y el 2 es el valor constante que trae la fórmula. Al dividir 46 dentro de 2 nos da 23 y ese lo vamos a buscar en la columna F mayúsculas, ¿sí? En donde se alcanza, iguala o es superado, porque muchas veces puede haber exactamente un 23, y entonces ese valor alcanza 23, o es 22 o es 17, el valor que lo alcanza, lo iguala o lo supera, ahí estará el valor mediano. Entonces vamos a analizar, ¿verdad? 23 lo alcanzará 4, no lo alcanza. 9 alcanzará 23, no lo alcanza. 17 alcanzará 23, no lo alcanza. 31 alcanzará 23, sí, lo alcanza y hasta lo supera, ¿verdad? Entonces, aquí hemos marcado en color rojo cuál es la clase mediana. Nótese que coincidentemente es la misma que era la clase nodal, ¿verdad? Pero estamos obviamente aplicando una fórmula diferente. No estamos trabajando con las frecuencias absolutas, sino estamos trabajando con frecuencias acumuladas. Dicho esto, entonces vamos a tener nosotros la posibilidad de saber los datos que necesitamos de esta clase mediana. Pues sigamos. Entonces el paso número 4 es tomar los datos que solicita la fórmula en base a la clase mediana ya identificada. Si regresamos a la fórmula, nos va a pedir límite real inferior de la clase mediana. Tenemos que encontrarlo. El n dentro de 2 ya lo vamos a tener. 46 dentro de 2 es igual a 23. Vamos a localizar la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, donde se alcanza, iguala o supera. Necesitamos la F minúscula, que son las frecuencias absolutas de la clase mediana, y el intervalo de clase constante, que ya hemos visto que es 6, pero igual podemos determinarlo de nuevo.
Vamos entonces para acá. Esta es la identificación de la clase mediana. El 53 va a ser el límite real, perdón, el límite inferior, al cual le restamos media unidad para que se convierta en límite real inferior. Aquí está. 52.5 es igual a 53 menos 0.5. Luego tenemos que localizar nuestro n y nuestro 2. Nuestro n es 46 y el 2 es constante. Acuérdense que es 46 y 2 como constante. Están los valores. FA significa frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. ¿Cuál será la clase anterior, frecuencia acumulada anterior a esta clase mediana? Si la frecuencia acumulada de la clase mediana es 31, la anterior es 17. La frecuencia acumulada anterior a la clase mediana es 17. Es el 17. Luego nos pide frecuencia absoluta de la clase mediana. Regresamos a ver cuál es la frecuencia absoluta y es el 14. Frecuencia absoluta de la clase mediana es 14. Y por último nos pide el intervalo de amplitud constante. ¿Cómo sale el intervalo de amplitud constante? Haciendo la prueba límite superior 58 menos límite inferior 53 nos da 5 más 1 que es constante igual a 6. Por lo tanto tenemos el intervalo constante de 6. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos elaborados nuestros pasos desde el 1 hasta el 4. El paso 5 es aplicar ya la fórmula. Entonces, conforme la fórmula mediana es igual al límite real inferior, 52.5, más 46 dentro de 2, n dentro de 2, aquí daría 23, obviamente lo dejamos indicado, menos frecuencia acumulada anterior 17, dividido frecuencia absoluta que es 14, multiplicado por el intervalo de amplitud constante. Si yo digo 46 dentro de 2 da 23, menos 7 es igual a 6, dividido 14, me darían lo que está en el corchete, 6 dentro de 14. Y si multiplico ese 6 dividido en 14 por 6, me da 2,57, que debe ser sumado a 2, sí, a 52.5. De 52.5 más 2,57, tenemos una mediana igual a 55.07 miles de quetzales. La interpretación que le damos es que el valor del ISR que deja bajo sí a 23 contribuyentes del ISR de 55.07 miles de quetzales. Justo aquel que pagó 57.07 miles de quetzales deja bajo sí a 23 contribuyentes y deja sobre sí a 23 contribuyentes. Divide la distribución exactamente en dos partes iguales. Alcanza el 50% de los datos, deja sobre sí el 50% de los datos. De cualquier forma que la querramos ver, va a partir los datos exactamente a la mitad, ¿verdad? Deja una mitad hacia arriba y una mitad hacia abajo. ¿Qué características tienes? Pues no está afectada por valores extremos. Aquí no importa que suban o bajan los valores. Siempre va a ser exactamente al centro. Y no tiene una definición algebraica como la media, en donde yo conozco dos de los tres valores, el tercero puede ser obtenido como que si se tratara de una ecuación. Aquí no tiene esa característica. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Preguntas? ¿No? No hay preguntas. Lick, disculpe, el 46 es la sumatoria de toda nuestra frecuencia, ¿verdad? Así es, mi estimado. Si usted me permite mostrarle de nuevo. Aquí está el 46. Mire. Sumo 4 más 5 son 9, más 8, 17, más 14, 31, 31 más 8, 39, más 4, 43, más 3, 46. Nuestro N es 46, el total de nuestros datos. Muchas gracias, licenciado. Con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Entonces, licenciado, en este caso no hay forma de plantearse una ecuación para resolver un término faltante,
como No, mi diferencias estimado. o sería de forma cuadrática o más allá? No es una ecuación, por lo tanto no tiene esa posibilidad de ser resuelto de esa manera. Y tampoco cuadráticamente. Es una fórmula relativamente sencilla y que no llega a una complicación de elevar al cuadrado o potenciarla, ¿verdad? Sencillamente está bajo este modelo de establecer nuestro n entre 2, que es el punto de partida, y de restar la frecuencia acumulada anterior, dividido entre las frecuencias absolutas y multiplicado por su intervalo para la determinación del valor mediano, Jorge. Bien, ¿alguna otra Ya, pregunta? gracias. Con gusto. Ya vamos a llegar a los valores cuadráticos, ahí, por si tiene algún interés. ¿Estudia alguna ingeniería o algo, Jorge? No, ¿No? ¿No? Ah, bueno. Pensé, ¿o alguna otra carrera que tenga ya en su haber? tampoco. Tampoco. Muy bien. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, vamos a las medidas de posición, es decir, con estas terminamos las medidas de tendencia central. Si hacemos rápidamente un recorrido que hemos visto en medidas de tendencia central, vimos el promedio, media, promedio aritmético, media aritmética, llámese el mismo valor de diferentes formas, ¿verdad? Para series simples, para series agrupadas en clases o categorías. Y vimos diferentes tipos de promedios que venían desde del cálculo de promedios, promedio geométrico, promedio armónico, promedio ponderado, promedio porcentual. 5, 6 diferentes tipos de promedios. Vimos luego el valor modal, esta misma tarde hemos visto determinado cuál es la moda y hemos visto también la mediana. Entonces, básicamente las tres medidas por excelencia en tendencia central son media, mediana y moda, son las tradicionales. Más estos otros tipos de promedios que hemos aprendido a realizar, fundamentalmente dependiendo del tipo de variable que estemos empleando. Toca a continuación hablar de las medidas de posición. Algo he dicho que la mediana es por excelencia una medida de posición porque nos posiciona exactamente a la mitad, dejando el 50% de los datos abajo, de datos menores, y el 50% sobre sí de datos mayores. Ahora vamos a ver que en nuestro curso, para estas medidas de posición, vamos a hablar de percentiles en general. Eso de hablar de percentiles en general me lleva a tener la necesidad de hablar de que por una distribución, un juego de datos, así como se puede dividir en mitades, lo podemos dividir en 4 partes iguales, es decir, cada un 25% se divide esa distribución. Así el cuartil 1, por ejemplo, es aquel valor que alcanza el 25% de los datos, deja bajo sí a ese 25% y sobre sí o es superado por el 75% de los datos. Entonces, hay una serie de estudios que en algún momento uno desea o necesita ubicarse en ese 25% de los datos para saber de ese cuarto de datos menores, cuál es el valor que predomina hacia abajo o hacia arriba de ese valor. Entonces, es ubicarnos exactamente en una primera cuarta parte que va a dejar bajo sí el 25% y sobre sí el 75%. Puede haber otro cuartil cuyo símbolo es Q también, ¿verdad? Q de cuartil 1 y Q de cuartil 2, Q2, es aquel valor que alcanza al 50% de los casos y deja sobre sí o es superado por el 50% de los datos. Así que si yo calculo el cuartil 2, estoy calculando exactamente igual que la mediana. Entonces, podemos ir anotando, ¿verdad? Que la mediana es igual al cuartil 2. Yo con la misma fórmula puedo obtener el cuartil 2 o puedo obtener la mediana. Luego tenemos el cuartil 3. El cuartil 3 es aquel valor que alcanza el 75% de los datos o de los casos. Y si lo alcanza, deja abajo sí
a ese 75% de los casos. Quiere decir que arriba de ese valor encontrado, solamente va a haber un 25% de los casos. O va a ser superado ese valor solamente por el 25% de los casos. Entonces hay 3 cuartiles, porque el cuartil 4 no vamos a calcular el 100%, es decir, de este valor deja el 100% de los datos. Bastará con saber cuál es el valor mayor identificado, ¿no? Así que solamente se calculan 3 cuartiles. Pero también hay deciles. Deciles son 10 deciles. De hecho, aquí pudiéramos dejar la anotación, ¿verdad? Que cuartiles son 3. Deciles son 9 deciles los que calculamos. Y percentiles podemos calcular 99 percentiles. Hablemos de los deciles. Yo pongo aquí que son 9. ¿Por qué son 9? Porque el decil 10 va a alcanzar el 100% y va a dejar bajo sí el 100%. Pero hablemos de los demás, ¿verdad? Dividen a una distribución en 10 partes iguales. Esto quiere decir que hay 10 deciles, pero en realidad solo calculamos 9, ¿verdad? Sí. Esa es la aclaración que quiero que no sea una polémica, ¿verdad? Aquí les voy a poner 3 ejemplos. Por ejemplo, el decil 1 alcanza el 10% de los casos y es superado por el 90%. Si yo llego a la primera, divido mi recorrido de los datos en 10 partes iguales, si llego a la primera meta que representa solamente un 10%, he dejado bajo sí al 10% de los datos. Y quiere decir que arriba de ese valor habrá un 90% de los datos. Así puedo tener el decil 3, llegaré al 30%, dejaré bajo sí al 30% y sobre sí al 70%. De tal manera que ustedes digan, si alcanza el 30, arriba habrá 70. 30 y 70 es igual a 100. Si es decil 2, alcanza el 20, arriba hay un 80% para que 20 y 80 es 100. El decil 5 alcanza el 50 y es superado por el 50. 50 y 50, ¿cuánto da? 100. Decil 6 a 40 es superado por el 40. Deja bajo sí al 60 y sobre sí al 40%. El caso del decil 8 alcanza el 80% de los casos, es decir, que deja bajo sí a 80% de los datos y arriba de él solamente estará superado por el 20% de los datos. El decil 9 alcanza el 90% de los datos y ese valor solo estará superado por el 10% de los datos. En los percentiles. En los percentiles vamos a calcular únicamente 99. No le voy a poner qué son, ¿verdad? Se calculan, le voy a poner aquí para corregir esto. Se calculan 3. Se calculan 9. Se calculan 99. Creo que pueden calcular el percentil 100 también y el decil 10. Ya vamos a hacer la prueba para salir de la duda esta tarde. Hablemos de los percentiles. Los percentiles dividen a la distribución en 100 partes iguales. Esas 100 partes iguales puede ser cualquier punto en la distribución. Puede ser cualquier punto en el recorrido de los datos. Así, por ejemplo, el percentil 18. Percentil 18 alcanza el 18% de los datos. Deja bajo sí al 18%. ¿Y qué hay arriba del 18%? ¿Qué nos falta para llegar así? Nos falta 82, ¿verdad? Entonces, el percentil 18 alcanza el 18, pero es superado por el 82% de los casos. El percentil 33 alcanza el 33% de los casos
deja bajo sí al 33%, pero sobre sí tiene un 67% de los datos. Es decir, que es superado por el 67% de los datos. En el percentil 50 alcanza el 50% de los casos, es superado por el otro 50% de los casos. Se me olvidó decirles que el decil 5 es igual, ¿verdad? Que la mediana también alcanza el 50% de los datos y es superado por el 50% de los casos. Entonces, como ustedes ven, percentil 50, decil 5, cuartil 2 y la mediana son iguales. Repito, percentil 50, de 5, cuartil 2 y mediana son el mismo valor. Y tengo a continuación el percentil 95. El percentil 95 es el valor que alcanza el 25% de los casos y es superado por el 5% de los casos. Se alcanza el 95% de los casos y es superado por el 5% de los casos. ¿Para qué utilizar este tipo de medidas? Para posicionar, para ubicar algún dato que estemos buscando. Que no les pase como le pasó alguna vez a algún amigo y colega que fue, ¿verdad? Y había llevado el curso de estadística el amigo, pero hasta ahí entendió que eran los percentiles. Llevó a su hijo al médico y le dijo el médico que su hijo estaba en el peso y la talla que tenía estaba en el percentil 95 y no entendió. Llegó conmigo y me dice, mira vos, Oscar me dice, fui con el pediatra de mi hijo y no le entendí lo que me dijo y me dio pena preguntarle. Me dijo que mi hijo estaba en el percentil 95. Me dijo, está alto, tiene buen peso. Sin embargo, yo no le entendí qué era eso del percentil 95. Entonces yo le dije, mira, para la edad que tu hijo tiene, la altura de él deja al 95% de los niños más chaparritos que él y solamente un 5% de los niños serán más altos que él para la edad y el peso que él tiene. Entonces, básicamente, en ese tipo de casos puntuales puede pasar. Nosotros en el mundo de las finanzas, en el mundo financiero, en el tema de las ventas, solemos utilizar y tratar de segmentar el análisis en nuestras ventas, en nuestros ingresos y tratar de posicionar un estudio que me diga, bueno, ¿qué producto estoy vendiendo más? ¿A qué edades? ¿Sí? ¿En qué segmento? Para eso nos sirve este tipo de análisis. Así, visto de otra forma, sí, por favor, adelante. Con una duda, licenciado, si uno quisiera, pudiera usar otro tipo de medida, por ejemplo, dividirlos en 12.5% cada unidad, o 0.5 o 0.25, por ejemplo. Digamos que estadísticamente están definidas este tipo de medidas. Ubicarlas en un valor diferente implica fraccionarlas y este tipo de medidas no admiten fraccionamiento. Estamos hablando de unidades de medida que pueden ser divididas en mitades, como la mediana. Estamos hablando de medidas que pueden ser divididas en 10. El recorrido de los datos cada 10 puede ser dividida cada 100, pero no estamos hablando de 0.5 de esta medida estadística alcanza solamente al 0.5 de los datos y deja el 99.5 arriba de él. No, aquí estamos hablando de valores concretos y precisos como un valor discreto, ¿verdad? Que no admite fraccionamiento. Con este tipo de medidas, no, mi estimado. Así que eso es lo que hay que dejar claro. Con este tipo de medidas, fracciona en mitades, fracciona en décimas partes, fracciona en 25avas partes o fracciona en centésimas partes. Adelante, por favor, con la pregunta. ¿Podríamos entonces fraccionarlas en partes que representen el 5% o el 20% si quisiéramos, o eso no es necesario? Si usted quiere calcular el 5%, va a ser el percentil 5. El percentil 5
deja bajo sí al 5% de los datos y arriba de él van a ver 95% de los datos. ¿Y qué otro valor me dijo? 25, 15, no me recuerdo qué otro valor me dijo, 5, 20. Yo me 20. refería a las categorías de nombres, que si no sé si para cada 20 existe un nombre como percentil, Ah, existe o para 20 o para 5. sí, para 5 va a ser el percentil 5, el percentil 10, el percentil 15, el percentil 20, 25, 35, todos van a ser percentiles, ¿sí? Si lo quiere dividir cada 5 van a ser percentiles. Si los quiere todavía en día 2, percentil 4, percentil 6, percentil 8, percentil 10, percentil 12, percentil 14, percentil 28, 30, 32. Para eso sirve el percentil que lo divide en 100 partes iguales, ¿sí? De hecho, nuestra sugerencia en el curso es que trabajemos solamente esta única fórmula de percentiles. Ustedes pueden ver su prontuario y pueden ver que hay fórmulas para deciles, para cuartiles y para percentiles. Mi sugerencia es olvídense de las otras fórmulas y trabajemos solamente como percentiles. Esta les va a poder permitir a ustedes encontrar cualquier valor entre 1 y 100. Sea cada 5, sea cada 2, sea cada 10, sea cada 20, como lo quieran calcular. Si es cada 20, percentil 10, perdón, percentil 20, percentil 40, percentil 60, percentil 80. Si es cada 5, percentil 5, percentil 10, percentil 15, percentil 15, 20, 25, etcétera, ¿verdad? Entonces, olvidémonos de las otras medidas y pensemos solamente en esta fórmula general de percentiles. La fórmula general de percentiles es exactamente igual a la mediana. Bueno, no exactamente igual, se parece mucho a la mediana. ¿Cuál es la diferencia? Es esta parte de la fórmula. Por eso se parece mucho, porque en la mediana aquí es n dentro de 2. N dentro de 2, aquí estoy dividiendo entre n dentro de 100. ¿Por qué n dentro de 2 en la mediana? Para identificar el 50% de los datos. Aquí, ¿por qué n dentro de 100? Para dividir la distribución exactamente en 100 partes iguales. ¿Y la x qué representa aquí? Representa el percentil que deseamos buscar. Si es un percentil 2, si es un percentil 5, si es un percentil 10, si es un percentil 20, si es un percentil 25, si es un percentil 50, si es un percentil 99, es un percentil 95, va a ser aquí. De hecho, aquí en la fórmula del px va a ser el percentil y la x el percentil que deseamos calcular. Si es percentil 50, la vamos a poner percentil 50 es igual. LRI, que es límite real inferior de la clase percentil. Por lo tanto, lo primero que yo debería hacer es encontrar la clase percentil que quiero buscar. Para encontrar la clase percentil me va a servir esta parte de la fórmula, lo que está marcado en rojo. Esa es la base para encontrar la clase percentil. En la mediana era n dentro de 2 y me iba a buscarlo a las frecuencias acumuladas. Aquí va a ser el valor del percentil multiplicado entre n dividido 100. El valor encontrado me voy a ir a buscarlo a las frecuencias acumuladas y ahí lo voy a localizar y voy a tener mi clase percentil. Ya les voy a explicar. Sigo explicando la fórmula. Entonces, LRI, límite real inferior de la clase percentil, quiere decir que tengo que localizar la clase percentil y al límite inferior restarle media unidad. N es el número de elementos, la suma de elementos del problema que estamos analizando. 100 va a ser un valor constante para indicar que estamos hablando de percentiles, de porcientos, ¿verdad? FA va a ser frecuencia acumulada anterior a la clase percentil que andamos buscando. F es frecuencias absolutas de la clase percentil y el I va a ser el intervalo de la clase percentil que andamos buscando. Como ven, la parte de la fórmula habla siempre de un LRI, de una FA, de una F y de un intervalo constante. Si le toman una fotográfica a esta fórmula y la comparan con esta, solo cambia esto que tengo marcado aquí en rojo. Entonces, esta es la clave. Aquí fue en la mediana el n dentro de 2. Aquí en esta otra es n dentro de 100 en lugar de 2.
pero multiplicando al percentil que andamos buscando. Entonces vamos a la pregunta que en el examen este que les vengo a resolver, o les vengo resolviendo, les decían de los percentiles. Nos piden encontrar el valor del ISR. El ISR es la variable que estamos analizando. Si fueran edades, nos diría encontrar la edad. Pero como es ISR, dice el valor del ISR que es superado por el 25% de los contribuyentes. Ojo, ¿verdad? Porque esta es la clave, que ustedes se sitúen en el percentil que correctamente deben de utilizar. Les dice encontrar el valor del ISR que es superado por el 25%. Quiere decir que arriba de él solamente hay un 25%. ¿Cuánto hay abajo de él? A ver, alguien que me lo quiera decir ahí en voz alta. Aquel valor que solo tiene un 25% arriba, que tiene abajo. 75%. 75%. Por lo tanto, el percentil que vamos a buscar es el percentil 75, porque ese valor que alcanza igual al percentil 75 va arriba de él, solo habrá o solamente lo superará un 25%. Entonces aquí lo decimos, arriba de dicho valor solo hay un 25%, entonces tenemos que buscar el percentil 75. Ya esa prácticamente es la clave, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos para resolverlo? Si este fuera mi primer el problema del examen parcial, me darían las clases, me darían las frecuencias, sumaría las frecuencias, ¿verdad? Encontrar la sumatoria de las Fs, es decir, la N, para llegar a 46, eso ya lo saben hacer ustedes. Luego el paso número 2 es identificar la clase percentil, para ello se utiliza la siguiente parte de la fórmula, x n dentro de 100. X es el percentil que buscamos, ya vimos en el análisis que el percentil 75 alcanza el 75% y es superado por el 25%, por lo tanto, X es 75, N es 46 y 100 es el valor constante. Efectuamos esa operación, 75 que multiplica la división de 46 dentro de 100 nos da 34.5. Ese valor lo buscaremos en la columna de las Fs. Por lo tanto, hay que calcular la columna de las Fs. La columna de las Fs ya dijimos, el 4 primero es copiado, luego decimos 4 más 5, 9, 9 más 8, 17, 17 más 14, 31, 31 más 8, 39, 39 más 4, 43, 43 más 3 es igual a 46. Aquí no necesitamos suma, ¿verdad? Y la última frecuencia acumulada es la misma sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, una vez tenemos calculada la frecuencia acumulada, vamos a localizar en la distribución, en la columna de F mayúsculas, frecuencias acumuladas, la clase en donde la F alcanza, iguala o supera a 34.5, que es la operación de dividir 46 dentro de 100 y multiplicarlo por el percentil 75. Entonces, si notan es 34.5, 4 no alcanza, iguala o supera a 34.5, 9 no alcanza, iguala o supera a 34.5, 17 no alcanza, iguala o supera a 34.5, 31 no alcanza, iguala o supera a 34.5 y el 39 sí lo supera, ¿verdad? Entonces, en donde está un valor superior, ahí ubicamos la clase percentil 75. Nótese, he puesto P75, percentil 75, la clase que va entre 59 a 64,000. Ya he marcado en rojo el límite inferior al cual le debo restar media unidad para convertirlo en 58.5. Ya he visto que la frecuencia absoluta es 8 y la frecuencia anterior a esta clase percentil es el 31. Ya tengo prácticamente los datos. Y el intervalo de amplitud constante que sale de restar 64 menos 59 da 5 más 1 es igual a 6. Pues prácticamente tengo yo mis datos. Tomar los datos que solicita la fórmula en base a la clase identificada, LRI, ya dijimos, 59 menos 0.5 nos da 58.5. Lo ponemos en el puntero. Perdón, ¿qué pasó aquí?
Se perdió un poco la imagen en un momentito. Aquí está. 58.5 sale de restarle a 59.5. El XN dentro de 100, X es 75, el percentil que buscamos. 46, que es nuestro total de datos, dividido 100, nos da 34.5, ya lo teníamos encontrado. FA, frecuencia acumulada anterior a la clase percentil. Vimos que el 34.5 es alcanzado, igualado o superado por 39, entonces la frecuencia acumulada anterior es 31. Este es el 31. La frecuencia absoluta es 8. Aquí tenemos la frecuencia absoluta, 8. Y el intervalo de amplitud constante que sale de restar 64 más 59 más 1, 64 menos 59 más 1, para que nos dé 6. Paso 6 es aplicar la fórmula. Colocamos los datos en la fórmula. LRI 58.5 más XN dentro de 100 es 34.5 menos FA, que es 31, dividido frecuencias absolutas, que es 8, por el intervalo de amplitud constante, que es 6. Percentil 75 es igual a 58 más 34.5 menos 31 nos da 3.5, dividido 8 nos da 0.4375, que multiplica 6 nos da 2.625 más 58.5. El percentil 75 es igual a 61.12 miles de quetzales. ¿Cuál es la interpretación que le damos? El valor del ISR que es superado por el 25% de los contribuyentes es de 61.12 miles de quetzales. ¿Sí? Arriba de ese valor, solamente hay un 25% de contribuyentes que están pagando más. Abajo de ese valor hay un 75% de contribuyentes que están pagando menos. ¿Sí? Hasta para eso, ¿verdad? Una ubicación en SAT para decir, bueno, quiero encontrar a los contribuyentes que están pagando el 90% de lo que pagan. Hay un 90% de contribuyentes que pagan menos de ellos. Quiero ubicar al 2% de contribuyentes que pagan más. ¿Sí? Pues va a buscar el percentil 98, entonces va a ubicar cuánto están pagando aquellos contribuyentes que están pagando más impuestos sobre la renta, ¿verdad? O los que están pagando menos. Los voy a ubicar. Entonces, todos estos contribuyentes que estén en ese valor, voy a buscar en la base de datos y me voy a ubicar en ellos. ¿Sí? Podemos segmentar cualquier grupo. ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿No? Bueno, No, licenciado. vamos adelante, por favor. Una duda, licenciado, ¿qué pasa si buscamos un percentil menor al límite inferior primero o mayor al límite superior final? ¿Qué pasa en esos casos? No puede ser, mi estimado. Por ejemplo, dígame aquí cuál sería para usted el límite inferior primero. El 35, si buscamos el percentil 33 para abajo, ¿cómo sería? O no sé si estoy equivocándome de los términos ahí. En los términos sí, porque aquí es el valor de la variable. Pero sí puedo buscar un percentil 33. Si yo puedo buscar un percentil 34. Entonces, ¿qué va a hacer usted aquí? Va a colocar aquí el 34, 46 dentro de 100. Hagámoslo. Por ejemplo, usted dice 34, es menor a 35, el valor en teoría menor observado, ¿sí? 34 es menor a este 35 que estoy marcando. Usted lo va a dividir los 46 dentro de 100 y lo va a multiplicar por 34. Le va a dar un 15.64. Ese 15.64 lo alcanza, iguala o supera esta clase percentil, mire. La que va entre 47 a 52. Entonces el percentil 34 usted lo ubicaría aquí. Igual puede buscar un percentil 10 o un percentil 5, por ejemplo. Entonces usted diría 46 dividido 100 por 5. Le da 0.23. 0.23 lo alcanza, iguala o supera el 4. De la clase percentil
5 estaría aquí en la primera clase. Así es, mi estimado. Aquí, obviamente, un percentil 75 pareciera que está aquí, pero no. En realidad, el 75% de los datos van aquí, mira. Es la relación porcentual de estos datos, no del valor de la variable. Porque usted me dijo 34,000. 34, aquí serían 34,000, que paga 34,000. Puede estar aquí entre estos contribuyentes, hacia abajo, ¿verdad? Entonces, esos valores sí los puede calcular. Bueno, gracias, licenciado. Bueno, Jorge. Entonces, vamos a... Perdón, adelante. Licenciado, disculpe, a mí me entró una duda con los deciles y los cuartiles. ¿Esos solo si nos piden calcular también o esos no se calculan? Solamente si se los pidieran como cuartiles o como deciles. Pero en realidad, En general. si le piden, por ejemplo, el cuartil 1, el cuartil 1 sería el percentil 25. Pueden usar la misma fórmula del percentil 25. Les piden el decil 1, sería el percentil 10. Entonces, para cada valor, ya sea en cuartiles o deciles, hay un percentil equivalente. Entonces, usen el percentil equivalente. Ok, muchas gracias, mi amor. Con mucho gusto. Normalmente en el curso ya no les pedimos calcular deciles o cuartiles. Les pedimos calcular percentiles nada más. Y si les vienen, hagan la equivalencia. Percentil, cuartil 3, por ejemplo, es el percentil 75. El decil 8 es el percentil 80. Buscamos el equivalente. Bueno, terminamos aquí con esta parte que también es interesante conocerla. Les pueden venir algunos otros casos como este. Muy frecuentemente se les dice. Aquí dice, por ejemplo, encontrar los valores. Nótese que dice los valores, van a ser dos. Hay plural, ¿verdad? No es singular. No dice encontrar el valor. Encontrar los valores del ISR que limitan el 40% central. Entonces tengo que tratar de ubicar un 40% los datos al centro, ¿sí? Entonces, si voy a ubicar un 40% al centro, quiere decir que me sobra o debo de tener a los lados un 60%. 60% cuya mitad inferior es un 30% hacia un lado y es un 30% hacia el otro. De tal manera que yo tengo un 30% inferior, tengo el 40% central y tengo un 30% arriba de él. Aquí lo ven ustedes, ¿verdad? El 40% central, un 30% de datos menores y un 30% de datos mayores. ¿Cómo hago para saber qué percentiles aplica? Por el hecho de que si voy a dejar un 30 de datos menores o bajos, sí, ubicaría el percentil 30. Percentil 30 deja bajo sí al 30% de los datos. Si a 30 le sumo 40, me da 70. Entonces, ya aquí estoy ubicando el percentil 70. Y si lo analizo, arriba del percentil 70, solamente hay un 30% de los datos. Entonces, repaso de nuevo, ahora 30% abajo, 40% al centro, van 70, más 30% arriba, el 100% de los datos. Entonces, ¿qué ando buscando? Percentil 30 y un percentil 70. ¿Cómo hago para encontrarlos? Bueno, entonces vamos de nuevo al X, ¿verdad? El X percentil es el 30. 30 que multiplica a 46 dividido 100 les da 13.80. Ese 13.80, nótese que 30 es menor que 35, mire Jorge. Es percentil 30 el que busco, no menor a 35,000. Entonces, 13.80 no lo alcanza el 4, no lo alcanza el 9, pero sí lo alcanza el 17. Entonces, entre 47 y 52,000 quetzales se ubica el percentil 30, cuyo valor, su límite real inferior sería 46.5 más XN dentro de 100, 13.80 menos la frecuencia acumulada anterior, que es 9,
dividido la frecuencia absoluta, que es 8, multiplicado por el intervalo de amplitud constante, que sale de restar 52 menos 47 más 1 es igual a 6. Si yo hago toda la operación para este percentil 30, estamos hablando de 50.1 miles de quetzales. Luego me voy con el percentil 70, ¿sí? Sabiendo que entre 40 y 70 está el 40% central, entre 30, perdón, y 70 está el 40% central. Percentil 70 es igual a 46 dividido 100 por 70, nos da 32.20. El 4 no lo alcanza, el 9 no alcanza 32.20, el 17 no alcanza el 32.20, el 31 tampoco, pero el 39 sí. Entonces, aquí marcado en amarillo está el percentil 30 localizado, cuyo límite inferior va a ser 58.5, aquí está. El XN dentro de 100, 32.2 que está aquí, menos 31 que es la frecuencia acumulada anterior, aquí marcada en amarillo, dividido 8, que es esta frecuencia absoluta, multiplicado por 8, que es el intervalo de amplitud constante. Percentil 70, a la hora de hacer la operación, recuérdense 32.2 menos 31 dividido 8 por 6, más 58.5 nos da 59.40. Y entonces, la respuesta debe quedar expresada de la siguiente manera. Los valores que limitan el 40% central de los contribuyentes del impuesto sobre la renta están comprendidos entre 50.10 miles de quetzales y 59.40 miles de quetzales. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí, por favor? Pues creo que no, Lick. ¿No? ¿Verdad? Relativamente sencillo. Cuando les hablen de encontrar los valores, van a ser 2 percentiles, ¿sí? Y les están hablando de generalmente un valor central. La recomendación es que hagan este cuadrito amarillo, ¿verdad? Si les da alguna duda. Al 100% de los datos le restan, si fuera la inversa, y fuera el 60%. Que limitan el 60% central, ¿qué tendría? 100 menos 60 les daría 40, Disculpe. 40 entre 2 les daría 20, percentil 20, percentil 80, tendrían el central, ¿verdad? Adelante, por favor. El número 40. Perdón, no le escucho bien, no tiene buena señal. Sí. Selvin. No le escuchamos bien, Selvin. Bueno, voy a detener la grabación y me quedo igual un par de minutitos aquí resolviendo algunas dudas. Lick, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mucho gusto. Gracias, Lick. A mí me quedó un poquito de duda en este tema en relación a... Ay, la verdad me confunde. Ese 40%, el 30% de la izquierda y el otro 30% de la derecha. La verdad me confunde. No sé si podría volverme a explicar solo ese pedacito. Ahora Sí. todo lo demás de aplicar la fórmula, eso sí ya lo entendí, pero solo estos porcentajes son los que me confunden. Si me Con mucho podría gusto. Con mucho gusto. Lo proyecto de nuevo para que lo vea. Bien, aquí nos piden encontrar los valores que limitan el 40% central. Quiere decir que usted en una línea recta tiene el 100%. Aquí les he hecho la gráfica de la línea recta del 100%. Si usted tiene el 30% al centro, quiere decir que en los extremos hay un 60%, ¿verdad? Por eso es que les he hecho esta resta, ¿verdad? 100 menos el 40% que está al centro, hay 60 que está en los extremos. Esos extremos, tiene la mitad de esos extremos abajo de ese 30%. ¿Sí? 30% hacia abajo y 30% hacia arriba. 30 y 30, 60, para que le quede 40% al centro.
El valor que deja bajo sí al 30% es el percentil 30 y el valor que deja sobre sí al 30% es el percentil 70. Esa es una forma de analizarlo. Le pongo otro ejemplo, que nos pidan determinar los valores que limitan el 80% central. Los valores del ISR que limitan el 80% central. ¿Qué haríamos, mi estimada? A 100 le resto 80, ¿verdad? ¿Cuánto me queda? Me quedan 20. Si 20 lo divido entre 2, tengo 10% abajo y 10% arriba. El valor que deja bajo sí al 10%, ¿qué percentil sería? Percentil 10, ¿verdad? Y el valor que deja sobre sí al 10%, ¿cuál sería? El percentil 90. Entonces, entre el percentil 10 y el percentil 90 tendríamos el 80% central. No sé si me doy a entender. Sí, licenciado, ahí ya entendí Ya, un poquito un más. poco mejor. Hagamos otro. Les pido calcular el 30% central. ¿Cómo calcularían el 30% central? Habría que al 100% quitarle el Le resto 30%. 30. ¿Qué le queda? Le queda 70, ¿verdad? Y ese 70 dividido en 2, que Ajá, nos queda 35. ajá. Entonces, habrían 35, por decirlo así, a la derecha, que Ujú. serían, esto sí ya me confundió, si están sobre o bajo, ese sí me confundió ahorita. Bajo Pero el sí, chiste se quedan bajo sí, 35 y 35 del otro lado. bajo sí le quedaría percentil 35. Tiene el primer percentil 35. Y sobre sí, 35. ¿Qué hay arriba abajo del 35% arriba? Hay 65. Entonces, entre el percentil 35 y el percentil 65, usted tendría el 30% central. No sé si me captó ahí, porque Sí, licenciado. hizo bien todo el ejercicio de 100 menos 30, 70. 70 dentro de 2, 35. Entonces, el primer percentil deja bajo sí 35%. El percentil que deja bajo sí al 35% es el percentil 35. Me queda el de la derecha, el percentil que deja sobre sí al 35%. Si deja sobre sí al 35%, ¿qué deja bajo sí? El 65%. Entonces, tiene usted el otro percentil ahí, que es el percentil 65. Sí, El licenciado, ya percentil entendí. 35 y el 65 tendría el 30% central. Bien, básicamente hasta ahí llega hoy nuestra clase. No sé si tengan alguna otra duda, alguna otra pregunta. No hay tarea aquí, cosa rara. Debería de ponerles alguna tarea. Pero bueno, lo voy a dejar descansar por hoy. De repente el viernes hacemos algunos casos prácticos ya en Excel, porque está quedando ya poco por ver. Literalmente hemos avanzado bastante con los temas. Nos tocan las medidas de dispersión, las de asimetría y las de kurtosis. Sin embargo, voy a avanzar en el curso. Igual voy a regresar a hacer todo esto en Excel para que ustedes tengan sus hojas base y sus hojas guía en Excel y sea esto mucho más fácil de pronto hasta de sustituir valores nada más, ¿verdad? La idea es detenerlos un poco más en el análisis y no tanto en la operatoria mecánica. Eso es lo que me interesa, que ustedes apoyen en el tema del análisis, ¿verdad? Y la toma de decisiones en todo caso. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, les agradezco por hoy su atención. Les deseo un feliz miércoles y Dios mediante nos vemos el viernes en clases. Que tengan feliz tarde. Muchas